Buenas tardes a todas y a todos. Em, a nombre de la Red Iberoamericana de Investigación sobre la Calidad de la Educación Superior en su 10º Congreso Internacional, me permito darles la bienvenida a esta mesa transdisciplinaria denominada Enfoques sobre la medición y evaluación de los aprendizajes. Mi nombre es Juan Fernando Álvarez Gaitán. Voy a colaborar en esta ocasión como moderador de la mesa. En esta mesa van a participar con nosotros la doctora Adriana Torres Frutis, el doctor Héctor Francisco Ruiz Paredes y el doctor Iván Alberto Tafoya. Según veo, ya están por aquí los tres, ¿verdad? Bueno, a la doctora Adriana sí ya la estoy viendo en pantalla, al doctor Iván también, y el doctor Héctor, no lo alcanzo a ver en pantalla. Estará ya por aquí el doctor Héctor, si puede darnos un saludo con su micrófono. Al doctor Iván ya lo estoy viendo también. Bien, vamos entonces a iniciar. La dinámica ya la había anticipado con nuestros ponentes. En un primer momento ellos pues compartirán su ponencia con un tiempo de hasta 15 minutos. Después habrá un segundo momento en donde daremos la posibilidad de que participen nuestros asistentes, nuestros invitados, y les daremos la oportunidad a nuestros ponentes de que den respuesta o respondan algunos de sus comentarios con hasta 5 minutos, y habrá un tercer momento donde tendrán la posibilidad de compartirnos un cierre de su ponencia, ¿no? El orden de participación lo vamos a tomar, si así me lo permiten, de acuerdo a cómo está en el cronograma de nuestro congreso. Es decir, habrá una primera participación por parte de la doctora Adriana Torres Frutis. En segundo lugar, el doctor Héctor Francisco Ruiz Paredes. Y en tercer lugar, el doctor Iván Alberto Tafoya. Me permito entonces comentarles una breve semblanza de cada uno de nuestros ponentes. La doctora Adriana Torres Frutis es doctora en educación, docente de la licenciatura en educación preescolar, líder del CAS, evaluación de competencias y procesos de formación de la Escuela Normal para Educadoras de Morelia, exdirectora de la misma Escuela Normal, perfil PRODEP de 2011 a la fecha, maestría en educación con campo en desarrollo curricular, maestría en terapia infantil, integrante de la Red Iberoamericana de Educadores que hacen investigación desde la escuela y la comunidad, y de la Red de Cuerpos Académicos en colaboración de las escuelas normales. Ha participado como ponente en eventos nacionales, COMIE, CONICEN e internacionales en la Universidad de Cajamarca, Perú, en 2017, la UNED de Costa Rica en 2018 y en la Universidad Autónoma de Madrid en 2019. Ha publicado en coautoría 5 libros y actualmente es estudiante del doctorado en inclusión educativa. Bienvenida, doctora Adriana. En Gracias. cuanto al doctor Héctor Francisco Ruiz Paredes, él es egresado de la carrera de Ingeniería Eléctrica del Instituto Tecnológico de Morelia, maestría en Ingeniería en el Instituto Superior Campus Monterrey, doctorado en Ingeniería Eléctrica del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Manchester en Reino Unido, profesor desde 1978 en el Instituto Tecnológico de Morelia, fundador del programa de graduados e investigación en Ingeniería Eléctrica del Instituto Tecnológico de Morelia, subdirector académico del mismo, miembro par titular del Comité de Ingeniería, evaluador nacional de los programas de licenciatura y maestría entre 1996 y 2017, pertenece al SNI, autor de 120 artículos y 2 libros publicados, distinción nacional al mérito académico 2006 por parte de ANFEI,
y actualmente es profesor investigador. En su participación también ha colaborado la maestra Ana Paola Villaseñor Fraga, egresada de la licenciatura en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Morelia, maestría en Educación de la Universidad Tecmilenio, graduada con mención honorífica. Actualmente es profesor por horas en el Instituto Tecnológico de Morelia en la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, donde ha impartido las asignaturas de Fundamentos de Gestión Empresarial, Habilidades Directivas 1 y 2, Desarrollo Humano, Presupuestación Empresarial, Taller de Investigación y Mercadotecnia. También colabora en la Universidad de Morelia impartiendo las asignaturas de Administración Financiera y Administración de Empresas. Ha sido también profesora en el posgrado de la UCLA en Morelia. Bueno, muy bien, bienvenido doctor Héctor Francisco Ruiz Paredes y maestra Ana Paola Villaseñor Fraga. Y también nos acompaña el doctor Iván Alberto Tafoya Jacobo. Actualmente es docente en el Colegio Motolinía, sección normal, es licenciado en Educación Secundaria, especialidad de Español por la Escuela Normal Superior de Michoacán, maestría en Competencias Pedagógicas para la Acción Educativa por la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Es también doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Contemporánea de las Américas y miembro fundador del colectivo docente Praxis y Desarrollo Humano. Doctor Iván Alberto Tafoya, bienvenido también. Gracias. Muy bien, entonces, si nos lo permiten, daríamos inicio con las participaciones y le cedemos la palabra a la doctora Adriana Torres Frutis. Bienvenida, doctora. Adelante. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Me voy a permitir compartir pantalla. No sé si ya se vea. Sí, se ve la presentación, doctora. Ok, muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar con este tema que es tan importante de la evaluación educativa. La evaluación es un proceso que permite orientar el quehacer educativo, que está sustentada en una descripción de una realidad, va a seguir consolidando esa misma realidad, el orden que ya está establecido. Aquella que está basada en la comprensión de la realidad permite establecer un cambio dentro de esa misma evaluación. Y la evaluación desde una visión más crítica abre opciones para la transformación de lo que se está evaluando. Se retoma de Vargas Porras. Aquí, ¿a partir de qué entonces se establece la evaluación? Yo creo que primeramente tendríamos que ver el plan y el programa de estudio, el tipo de currículum, el perfil de egreso desde el cual se va a hacer el proceso de evaluación, no sin antes también visualizar el tipo de sociedad a la cual se aspira. A partir de ello se determina el enfoque y la metodología para hacer dicha evaluación. Depende del enfoque que se esté trabajando, así se van a utilizar las técnicas y los instrumentos para dar cuenta del proceso seguido en la evaluación. La evaluación también tiene diferentes dimensiones, entre ellas la teórica, que se está comprendiendo por lo que es evaluación, qué objetivo tiene, qué tipos, qué características, para qué vamos a evaluar, qué sentido tiene evaluar. La dimensión metodológica es aquella que nos permite abordarla desde diferentes métodos en correspondencia con el plan, con el programa de estudio, con el perfil de egreso, con la realidad a la que se aspira, con la formación en sí del sujeto que se está educando. También la dimensión instrumental que posibilita las estrategias, las técnicas y también los instrumentos. A partir de esto, en sus inicios, la evaluación pues se interesó en medir diferentes atributos de niños, niñas para el control de las decisiones, el sistema educativo, en el ámbito psicológico. Con este fin se elaboraron pues, diferentes instrumentos de medición que tenían que ver con el cociente de la inteligencia, la estimación de factores que permitieran clasificar la capacidad de los diferentes individuos, de los niños, de las personas. Entonces estaba centrada en una medición. Y esa medición ha continuado a lo largo del proceso educativo.
hasta llegar a lo que ha sido la estandarización de pruebas que tenemos a nivel internacional que miden esa capacidad del ser humano para poderse enfrentar a esas realidades de estándares internacionales que son los que nos dicen qué hacer, cómo hacerlo y para qué hacerlo. Se basa principalmente en los resultados, en el producto, más que en el proceso que están desarrollando los estudiantes y cómo ese proceso también está mediado por múltiples relaciones de contexto. A partir de ello, entonces, también se da la medición de la eficiencia. Los sistemas educativos requieren ese proceso de medición desde esta visión y este enfoque cuantitativo de la evaluación, con criterios medibles que sean cuantificables, porque se quiere valorar qué tan efectivo es esta institución educativa o este sistema a nivel nacional, internacional o también de institución, con indicadores que ya están establecidos. Este enfoque positivista o pospositivista de la evaluación evalúa ciertas parcelas de conocimientos, no la complejidad de todo lo que ocurre en la escuela o en la educación o en el proceso de enseñanza del estudiante. El éxito educativo lo basa principalmente en la promoción, la retención o la deserción que tiene el estudiante. ¿Qué tanto las escuelas pueden retener a sus alumnos y que egresen en el tiempo que corresponde? ¿Y con qué evaluación, con qué porcentaje de aprovechamiento? ¿Cuántos son los titulados? Entonces, a partir de eso se clasifica como una buena o una mala institución por la eficiencia en la terminación de sus estudiantes. Pero en este sentido, el contexto no se está considerando ese proceso sociohistórico de lo social que vive, tanto el alumno como el mismo contexto de la institución. El alumno como persona y la institución como algo que está también cambiando, transformando, moviéndose de acuerdo a las características, a las posibilidades y a las mismas necesidades a partir de un diagnóstico. Esto no es considerado. La evaluación pues se remonta a lo que es una medición para el control del proceso educativo y también de los estudiantes. A partir de esto también se han establecido evaluaciones sistémicas, como la de Daniel Sturfan, que hace una evaluación ahí sí del contexto, pero del contexto basado en ciertas metas. ¿Qué es lo que se quiere lograr? ¿Para qué se quieren lograr esas metas? Y una evaluación de las entradas. ¿Qué planes se pueden elaborar para lograr esas metas que se establecieron, que se plantearon para mejorar? Y ahí también tiene que ver con los métodos que está utilizando para esa evaluación del proceso que se sigue, para los resultados, y esos resultados son una evaluación del producto, ya tiene un enfoque más sistémico, más complejo de lo que es la evaluación. Aquí nosotros tendríamos que revisar cómo está nuestro sistema educativo a nivel nacional, estatal e institucional. Si ese sistema educativo estamos remitiendo a lo que es el currículum entendido como todo ese proceso de formación y como una construcción social, como una construcción cultural de las necesidades o los procesos educativos que el estudiante requiere para enfrentarse no solamente al mundo laboral, sino como persona, a una sociedad en constante cambio y transformación. Ahí también tiene que ver con el contexto del estudiante, del mismo docente, cómo enseña, cómo aprende, la organización institucional. A partir de esto también se hace un análisis, una reflexión, una autocrítica, porque la evaluación nos debe permitir ese proceso de reflexión y de saber dónde hay ciertas potencialidades para continuar con el proceso de mejora o de cambio y donde hay ciertas dificultades que se tienen que atender. Creo que ya se traba. La evaluación democrática también se puede considerar como un elemento crítico que mediatiza y es mediatizado por la cultura escolar.
Pero entonces, ¿a qué le llamamos evaluación democrática? Nos habla ahí también que puede ser un potente catalizador que genere un proceso de transformación, y esa transformación de la práctica docente, porque el resultado o el proceso desarrollado por el estudiante tiene mucho que ver con la práctica y la forma de abordar la formación de ese mismo docente, y esa evaluación democrática pues puede contribuir también a la democratización no solo de los procesos educativos con los estudiantes, sino también de la escuela, y a ver la sociedad de una manera diferente, una sociedad más participativa que tienda hacia el desarrollo de la ciudadanía consciente, organizada. Aquí de este tipo de evaluación democrática nos habla el doctor Javier Murillo de la UAM. A partir de eso también nos establece que este tipo de evaluación tiene que generar la cooperación, un trabajo en equipo, tiene que ser colaborativa, que empodere a los estudiantes, pero en su proceso de aprendizaje, que sepan lo que van a aprender, cómo lo van a aprender, para qué lo van a aprender, el sentido que tiene su formación. Y la evaluación con los estudiantes, no nada más para evaluarlos a ellos, sino que también estén conscientes de lo que se les está evaluando y para qué se les está evaluando, que reflexionen de ese aprendizaje que han desarrollado hasta el momento y cómo lo han desarrollado, así como algunas debilidades que vayan presentando en el mismo. Se hace una crítica de los procesos logrados por todos los que intervienen en la evaluación. Además, debe ser justa con los más vulnerables, generar la inclusión, la participación. Si no tiene ese sentido de justicia y de ética la evaluación, entonces no sería evaluación. A partir de esto, ¿qué funciones tendría la evaluación? Una de sus principales funciones es la política, la toma de decisiones. ¿Qué pasa con los procesos que se identifican que no están en consideración con lo que se había programado, organizado o proyectado? Llámese a nivel nacional o a nivel institución, inclusive de aula o con un estudiante. La mejora también tiene que verse en la enseñanza, en el aprendizaje, en los programas educativos, las adecuaciones curriculares, así como el conocimiento. La evaluación debe conocerse por todos los que están participando en ella, tanto los alumnos, los padres de familia, los docentes, la misma institución, la comunidad educativa en general, porque la evaluación no se debe ocultar, al contrario, sirve para mejorar, para establecer políticas de cambio. El desarrollo también de las capacidades de poderse autoevaluar y de reconocer donde hay procesos de mejora que pueden ser abordados desde esa colectividad, y la función también donde el estudiante valora el trabajo del docente, una coevaluación entre sus compañeros, con los docentes, de una manera horizontal. Para ello, pues también tenemos lo que es la evaluación formativa, que también tiene o se identifica un gran potencial en la mejora del aprendizaje del alumno, del profesor, del centro escolar, porque todos participan en el proceso, no se quedan ajenos a dicho proceso, al contrario, se incorporan, son parte de él. Y tenemos los tipos de evaluación desde esta mirada, que es la evaluación inicial, la evaluación puntual de los procesos que se van desarrollando, cómo aprenden los alumnos, favorecer la autorregulación y el aprendizaje autónomo de ellos, cómo está enseñando el docente, sus estrategias, los recursos que está utilizando, la vinculación con la realidad, hacia dónde va dirigido todo lo que es la evaluación, y la evaluación sumativa. También considerando la organización escolar, porque es un factor muy potente. De nada sirve que en el aula todo marche muy bien y haya participación si en la escuela hay desorganización, no hay políticas educativas, no hay una visión común de lo que es la evaluación. Ahí también nos habla de la evaluación auténtica. Para evaluar las competencias se necesitan instrumentos que sean situados, que conozcan, que se tenga esa validez de constructo, que sean elaborados cada instrumento para valorar cierta competencia. Y la evaluación tiene efectos sobre la enseñanza y el aprendizaje. Por consiguiente, la evaluación auténtica tiene que favorecer ese aprendizaje
y hacer esas pruebas o esos procesos también de evaluación en los contextos donde se está dando la enseñanza a partir de la realidad y donde va a trabajar el alumno al egresar, que sean ejemplos reales y pertinentes. Por eso deben ser auténticas también las tareas de evaluación, como nos dice Monereo de la Universidad de Barcelona, ¿verdad? Deben ser motivadoras, retantes, debe haber un proceso ecológico de los resultados de esa misma evaluación. Y surge como una alternativa de ciertas críticas e insatisfacción de los procesos que se venían viviendo en ese enfoque positivista. Hay que enseñar para la resolución de problemas de alto nivel de pensamiento en estos momentos que estamos viviendo en crisis de todos los niveles de la realidad, no solamente por la pandemia, ¿no? Desde dónde podemos plantear situaciones que enriquezcan y que vean todo el proceso educativo de una manera interdisciplinaria o transdisciplinaria, que sea adecuada, que sea justa, contextualizada. Pensar y aprender en el sentido que vemos que esa educación, esa evaluación tendría que ser formativa. Y vemos de una cultura de la evaluación y una cultura de la evaluación auténtica. ¿Quién ha aprendido? ¿Quién se ha interesado? ¿Quién falla más? ¿Quién ha superado las expectativas? Y no cuáles son los que siempre van a reprobar o van a repetir. Por eso nos interesa la evaluación. Y aquí vemos lo que nos dice Glassman también, las dimensiones de la evaluación coinciden que debe ser la axiológica, los valores, el fundamento teórico, desde dónde surge toda esta evaluación, desde qué contexto, y el proceso metodológico, qué técnicas, qué instrumentos se van a realizar para desarrollar toda la evaluación en el sistema educativo o en la institución. Y la ética de la evaluación que nos menciona Bolívar, yo creo que aquí es un elemento fundamental. Si no hay ética, ¿cómo se puede evaluar? ¿Cómo se pueden valorar los procesos que se han desarrollado tanto por la institución como por los alumnos, por los maestros, por la comunidad educativa? ¿Cómo puede generar colegiadamente un diálogo? Un diálogo entre ese marco social que se vive entre la política y la moral, en el sentido que debe haber consensos y puntos comunes en una institución, en una organización, sobre la importancia de la evaluación y para qué se evalúa, para descalificar, para cuantificar, para mejorar, para trazar nuevas rutas de trabajo colectivo, de bien común, de cuidado ambiental, de temas generadores o transversales que son tan importantes actualmente, como la educación para la paz, el buen vivir, etcétera. Pero desde ese marco social, conocer el contexto donde se está desarrollando esa evaluación y generar una política. La política también tiene que ver con una política institucional. Para eso tendríamos que revisar la metaevaluación, que es el análisis consciente de todo el proceso que se realiza. Y ahí nos menciona que debe haber 5 rasgos o cuestiones, Santos Guerra: el rigor, el aprendizaje que se genera en todo lo que se ha evaluado y para qué se evalúa, cómo se transfiere ese conocimiento a un proceso de mejora. Coincide también, ¿verdad?, que la ética es sustancial en un proceso de evaluación y en toda la tarea educativa y en la forma de vivir y de ser y de convivir con la naturaleza, con todos los demás y con el mundo, un proceso de alteridad en el cara a cara, ¿verdad?, como nos menciona Levinas. Y una cultura de la evaluación que quizás nos haga un poco falta, que tendría que definirse como un conjunto de valores, acuerdos, creencias entre la misma institución. ¿Qué se piensa de la evaluación en la comunidad educativa? ¿Cómo se asigna la acción a esa evaluación y por qué se está evaluando o para qué estamos evaluando? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Adriana Torres Frutis, por su participación. Muy bien, pues ahora le damos la oportunidad al doctor Héctor Francisco que nos comparta su ponencia. Adelante, doctor.
están viendo? Sí, sí se ve, solo que, como le comentaba, quizás su audio es se escucha un poco bajo. Voy a hablar más fuerte, ¿eh? Sí. Ahí está todo. Muchas gracias por esta invitación, que en lo particular estoy muy agradecido con la doctora Martina López Valdovinos por habernos dado la oportunidad de estar en este muy distinguido congreso. Nuestro tema es modulación del conocimiento en la enseñanza de instituciones de educación superior de ingeniería, y la hemos trabajado tu servidor y la maestra Ana Paola Villaseñor Fraga. Ella es maestra en educación y además trabaja en ingeniería, en la carrera de ingeniería en gestión empresarial, y yo en lo particular en la carrera de ingeniería eléctrica. Eso es importante decirlo porque vamos a ir viendo cómo nos vamos a ir desarrollando. Miren, uno de los primeros problemas más fuertes que tenemos nosotros en la educación superior es la evaluación del aprendizaje, ¿sí? Perdón, doctor, que lo interrumpa. Ya no se está viendo su presentación. Solo estamos viendo la pantalla de Teams, precisamente, si no me equivoco. ¿Hay así o todavía no? No. Yo creo que tendrá que dejar de compartir y volver a hacerlo, A ver, seleccionando la presentación. sí, vamos a hacerlo otra vez. Y hemos hecho. El problema que yo ya lo tengo en escritorio y debió haber aparecido aquí. No tengo. A ver, déjenme ver. ¿Tendría que cerrar y volver a empezar? Intente compartir de nuevo pantalla, pero ahora seleccionando la presentación. Quizá seleccionó la pantalla de Teams. Junto al botón de colgar, maestro, tiene un botón con una flechita. No, eso ya sí, Ok. lo tenemos. Entonces seleccione, por favor, en donde dice pantalla. Sí, ahí estamos. ¿Sale? Vamos a esperar a que cargue. Ahora sí, minimice, por favor, la de Teams. Perfecto. Ahora sí, abra su PowerPoint, su presentación. Excelente. Ahora sí puede, por favor, mostrarlo en pantalla completa, por favor. Sí, presentación con diapositiva, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está. Excelente. Adelante, maestro, por favor. Disculpen, Muchas gracias. Entonces, es muy común que tenemos ese problema en la evaluación del aprendizaje, y entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos los resultados de diferentes exámenes que se hacen en el país, como son, por ejemplo, el EGEL, como son los Exanis 1, 2 y 3, y cuando los analizamos a fondo, vemos nosotros que el índice en realidad de aprovechamiento, de aprobación, anda por el orden del 60% de gente que no cumple con los estándares. Y si nosotros nos ponemos a pensar en que apenas llevan un año de egresados, y entonces estos resultados nos demuestran pues realmente un problema muy serio. ¿Cómo es que en un año ya se me olvidaron muchos conceptos, ya no tengo la claridad? Y esto es exento de los que piensan muy bien, de los estudiantes sobresalientes, pero pues estamos pensando en la gran mayoría, ¿no? Y si a esto lo unamos, ¿verdad? Que yo trabajé en el Ceneval en algún tiempo, y vemos precisamente que la idea era uniformizar al principio todos los títulos, por ejemplo, de una carrera, que todos tuvieran el mismo nivel de conocimientos, pero a la hora de establecer un estándar nacional fue el promedio, y por lo tanto esto
a algunas instituciones de educación superior les beneficia, a otras no tanto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Dice, una estrategia que se puede realizar en el Departamento de Desarrollo Académico o las partes donde hagan investigación educativa, para que el alumno vaya potenciando su conocimiento a través de una estrategia y por lo tanto tener la capacidad de presentar exámenes al final o de evaluación de conocimientos, por ejemplo, para estudios más avanzados o para un grado más avanzado, y no se diga quien quiere estudiar en el extranjero, donde los exámenes como el GRS son extremadamente meticulosos, y entonces ahí es otro problema porque aparte hay que meter el idioma inglés. O sea, la preparación de alto nivel pues nos exige que tenemos que hacer nosotros a la pregunta primera, ¿qué queremos hacer con nuestros estudiantes? Y ahí viene inclusive de fondo una política de Estado en educación que sea clara en que si nuestro país quiere ser manufacturero, quiere ser comercial, quiere ser turístico, quiere tecnificar su campo, o qué quiere hacer con su ciencia y tecnología, si va a ser creador o va a ser usuario. Y entonces ya ponernos de acuerdo todos, porque es urgente decir qué tipo de conocimientos debe tener un egresado de una institución de educación superior. Entonces, la propuesta es enlazar conocimientos establecidos entre las diferentes asignaturas de una retícula, incluyendo especialidad, con el objeto de determinar cuáles de ellas están más correlacionadas para así determinar un índice de criticidad académica con base en el número de conexiones entre las mismas. Y además, ya una vez sujeto a ese índice de criticidad, obtener módulos de conocimiento para cada asignatura seleccionada, considerados básicos e indispensables, de tal forma que si un estudiante no domina ese módulo, prácticamente no cursó la asignatura, por decirlo así. Entonces, quiere decir que este va a ser un trabajo muy fuerte de las academias, y aquí viene todo lo que hemos peleado en los marcos de referencia, de los cuales soy coautor, al menos de los de CIES, para ingeniería, para posgrado y para técnico superior, de que el trabajo de las academias es fundamental, y eso involucra también los estudiantes, los profesores de tiempo completo. Y ahorita si estamos viendo qué es lo que está pasando en la educación, donde hay un exceso de profesores de medio tiempo o lo peor, por horas y muy bien calificados, pues entonces ahí tenemos que definir que vamos a perder, y lo estamos viendo en el número de gente que está aprobando dichos exámenes, ¿sí? Entonces la idea es generar conocimientos de esos módulos en forma acumulativa, de tal forma que cada semestre vaya incrementando una evaluación, de tal forma que al salir él prácticamente esté muy preparado con conocimientos frescos que han sido seleccionados como vitales para que él sea considerado un buen estudiante. Nos basamos un poquito en lo que se llama redes complejas, la teoría de grafos, donde yo tengo aquí un primer semestre con varias asignaturas, tengo otro semestre con 4 asignaturas, otro semestre con 3 asignaturas, y así sucesivamente hasta encontrar una especialidad. Entonces, el concepto se puede aplicar a secundaria, se puede aplicar a bachillerato, se puede aplicar a profesional e inclusive a nivel posgrado. Es decir, ¿por qué? Porque es un mapa reticular. ¿Pero qué va a hacer la academia? La academia de profesores se reúne y dice, esta asignatura que tengo aquí en el nivel 1, ¿en dónde incide? Exactamente en dónde incide en otras asignaturas más adelante. Y entonces vamos a determinar que hay unas materias que tienen una criticidad por el número de enlaces que tienen, ¿verdad? Entre las materias antecedentes y las subsecuentes. Y entonces, por ejemplo, esta materia 9, yo no se la puedo dar a un profesor que va empezando o a un profesor con un índice de reprobación muy alto o simplemente que no está a la altura de esa asignatura.
tengo que poner a los mejores profesores donde estén las asignaturas más importantes en cuestión de conectividad. Y también puedo analizar trayectorias de asignaturas, ¿verdad? Trayectorias de asignaturas y escoger aquellas cadenas, también cuidar aquellas cadenas donde es definitivo que venga un conocimiento ordenado y sistemático. Y entonces también ver después sus índices de reprobación, de ver también qué calificaciones obtuvieron, y así puedo sacar un mapa de comportamiento y del avance. La estrategia, pues, entonces, una vez que la hemos modularizado, ¿verdad? Nosotros vemos que es necesario integrar en cada una de esas materias críticas una serie de determinaciones de conocimientos que son básicos. Y entonces, vamos a ver ahorita aquí rápidamente la carrera de ingeniería eléctrica. Miren, esta carrera de ingeniería eléctrica es fundadora prácticamente con mecánica hace muchos años del Tecnológico de Morelia. Puede ser cualquier currícula, ¿sí? Y entonces el trabajo de las academias está plasmado en esta conectividad. Entonces, las matemáticas obviamente son básicas en una carrera como la eléctrica, y todas van a incidir en diferentes asignaturas. Por ejemplo, aquí teoría electromagnética recibe todas las influencias de las matemáticas, y esta es básica para otras, de tal forma de que, y todas van a coincidir obviamente casi en la especialidad. Entonces, y sin embargo quedan algunas asignaturas, no es que no sean importantes, se van a cursar, pero lo que no se vale es que un estudiante que haya sacado, por ejemplo, transformadores o máquinas síncronas, por decirlo así, no me sepa las partes más importantes de qué es una máquina, por decirlo así, ¿sí? Pero este es trabajo de las academias, y ya lo hemos hecho en el Tecnológico de Morelia en algunas ocasiones, ¿sí? Y entonces aquí se ve el grado de conectividad en una carrera como esta. Esta le ha dado prestigio al instituto, le ha dado muchos premios nacionales de tesis, sus egresados están muy bien calificados, y hay problemas cuando un grupo de profesores, digamos, que iba muy bien, de repente pues empiezan a jubilar, se empiezan a ir, y bueno, pero los nuevos tienen que encontrar toda la experiencia de los anteriores, y es como un transitorio, pero vamos, se puede seguir y mantener la misma eficiencia. Por ejemplo, una asignatura programación debe incidir en todas las asignaturas prácticamente, ¿sí? Y vemos nosotros que en muchas carreras ese tipo de asignaturas están aisladas. Bueno, entonces, ya una vez que se determinaron qué asignaturas son críticas por parte de la academia, aquí están, nada más, yo sé que algunos, ¿cómo se llama? Es una especialidad nada más para eléctrica. Entonces, pero de acuerdo, por ejemplo, así se divide en ciencias básicas, ciencias de la ingeniería, ingeniería aplicada, y las asignaturas de especialidad. Entonces, estas se definen, estas el alumno las tiene que conocer. Y entonces viene la segunda parte, determinación de los módulos de conocimiento esenciales. Y entonces, por ejemplo, tenemos que ir trabajamos en forma departamental, vamos a ciencias básicas y le decimos, ¿qué es lo más importante para ti? Pues en cálculo diferencial, si el alumno no sabe qué es una razón de cambio y no sabe aplicar la derivada, no la cursó. Perfecto. Cálculo integral, es lo mismo. Cálculo vectorial, y así nos vamos. En programación, si el alumno no sabe, para nosotros, no sabe lenguaje C, MATLAB o manejo de software comercial en el peor de los casos, entonces tampoco la cursó. Entonces, quiere decir que de aquí vamos a sacar pequeños módulos de conocimiento que se van a ir a integrar ese grupo de asignaturas que se van a ir evaluando, pero nada más
las partes fundamentales y más o menos con un criterio que usa Ceneval. En lo particular, me preocupa un poco lo que hace Ceneval porque está disminuyendo cada vez más digamos, el rigor de la evaluación. Cada vez es más, ahora es por 5, ¿cómo le llaman? 5 oportunidades, más 5 opciones, y yo vi algunos ejemplos últimamente y parecían, muchas partes de ingeniería parecían de técnicos. Entonces, pues sí, vamos a pasar todo, vamos a probar todo bien, pero ya cuando entremos al trabajo me preguntan realmente lo que debo de saber y ahí es otro problema, ¿sí? Entonces, aquí está la especialidad, aquí coinciden todas, aquí realmente se hace más trabajo. En cambio, por ejemplo, vemos aquí la carrera en gestión empresarial, que esta, digamos, es de relativamente reciente creación, que tenemos una retícula de 2009, y vemos cómo la articulación es un poquito menor que la de eléctrica, pero la eléctrica ya ha recibido muchos congresos de educación, muchos, ¿cómo se llama? Retroalimentación de cómo debe funcionar, cambio de asignaturas, cambio de retículas, etcétera. Y esta es una nueva, entonces vemos realmente aquí tiene 1, 2, 3 asignaturas de matemáticas en contra de las 5 que tiene eléctrica. Entonces ahí ya un organismo evaluador diría, ¿sabes qué? Aquí tenemos un problemita porque esta carrera es ingeniería. Entonces, ¿qué es ingeniería? Y hay que volver otra vez a discutir qué es ingeniería. Y después vemos que no hay mucha articulación de estas asignaturas con otras de acá, porque está un poquito diverso el tipo de plan. Y entonces algunas asignaturas, otras, por ejemplo, como fundamentos de gestión empresarial, pues es básica para todos, porque ahí van a conocer qué es una empresa, qué es gestión, y sin embargo, si se fijan, esos conceptos solamente se dan en esta asignatura y hasta después empiezan a aparecer por acá. Entonces pasan 3, 4 semestres y al final el alumno puede tener que regresar otra vez a volver a estudiar. Y bueno, entonces en otras palabras, todos coinciden también a la especialidad. Sin embargo, luego digo, esta no tiene la conectividad que tenemos en la otra. Pero es obvio, es joven, va empezando y es una de las carreras que más aceptación están teniendo. Mismo se ponen las asignaturas críticas, nada más tenemos de aquí que el álgebra lineal fue considerada básica porque entra en otras asignaturas como ¿cómo se llama? Mercadotecnia, entra en cuestiones de cadena de suministros, en ingeniería financiera, muchas cosas ahí que son muy importantes. Y ya en procesos de gestión empresarial, ¿cómo se llama? Aquí las pueden ver, están muy relacionadas, pero parecen estar un poquito separadas entre ellas, ¿sí? Pero así está. Y por lo tanto también es trabajo de la academia qué conocimiento le quiero pedir a cada una de esas asignaturas como básico, ¿sí? Básico que debe conocer el alumno. Y entonces, al final acá, vemos aquí cuál es la idea. En el primer semestre yo escojo temas, digamos, importantísimos, fundamentales, y en el segundo semestre están estos problemitas, estas preguntas que me van a ayudar y las sumo a las nuevas del segundo semestre y así sucesivamente hasta llegar a formar acá un banco, ¿verdad? Parecido al último, a los exámenes que realiza el Ceneval, con preguntas tipo, si hay prácticas de laboratorio, entonces también deben de considerarse las habilidades, y entonces el alumno está refrescando semestre con semestre, que es para de tal forma de cuando al salir esté ya presto ahora sí a una evaluación externa, ¿sí? Esto no es problema porque las academias podemos formar o integrar bancos de problemas, y este tipo de examen no se considera obligatorio.
se le ofrece al estudiante como otra estrategia académica para que él vaya potenciándolo. No debe ser obligatorio, pero consideramos que el alumno puede tener ya madurez y él solito va a decir, pues, órale, háganme este examen. O también puede ser, como ahorita se mencionaba en las pláticas de inteligencia artificial que estuve en la otra mesa y que pensaba que era la misma, también puede haber bancos inteligentes, bancos de problemas de cada semestre y ofrecérselos al alumno, pero evaluados por la academia en cuestión. Entonces, esa evaluación externa, volvemos aquí, ahorita está dando mucho que desear porque los alumnos de por sí se retira el 40% en los 3, 4 primeros semestres. Y después los que egresan andan pasando el 40%, 50, 60% los exámenes del EGEL, pues entonces está canijo, ¿no? Y por el otro lado, hacemos un curso propedéutico acá, donde vamos a remediar lo que viene de bachillerato. Y los de bachillerato hacen algo parecido con secundaria, y los de secundaria, bueno, no sé qué hagan con primaria, pero algo está pasando y seguramente es que el alumno, también lo comentaron en la otra mesa, el alumno está sujeto a muchos distractores, es cierto, pero bueno, aquí hay que decirles que los trabajos cada vez son más competidos y que ni modo, es una competencia, es una competencia y que hay que hacerlo mejor para obtener esto. Entonces, fue muy rápido digamos, esta presentación, pero a final de cuentas son 2 estrategias, vamos a revisarlas y es trabajo académico que no se debe de perder. Las academias son fundamentales para hacer trabajos de este tipo y vuelvo a aclarar, las materias como desarrollo humano, arte, todas ellas son fundamentales. Y también, si yo las quiero considerar en un momento dado, le pongo una restricción a la teoría de redes y le digo, esta tiene que potenciarse. O sea, pero ya es de las necesidades de cada academia o de cada institución. Simplemente lo que se quiere es presentarles una estrategia que puede servir, pero nosotros lo hacemos en el sentido de que el Instituto Tecnológico pues ha sido 3 veces ya considerado una institución muy prestigiada en la enseñanza de la ingeniería por parte de la ANFEI y bueno, pues entonces todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos trabajado, que sirva para las nuevas generaciones que no tienen en muchos conceptos las mismas quietudes que nosotros tuvimos, los anteriores, para estudiar. Ahora hay muchísima distracción. Y bueno, esa es la idea de lo que queríamos presentarles y espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Héctor Francisco, por su participación. Muy bien, ahora continuamos con el doctor Iván Tafoya. Doctor, adelante. Bueno, Gracias. pero doctor Héctor, si nos permite dejar compartir pantalla para que el doctor Iván, si va a ocuparla, pueda hacerlo, ¿no? Sí. Pues ya tú eres el moderador, ¿no? Ya me salí. Sí, sí, así es, doctor. Listo. Gracias. ¿Ya se alcanza a ver la presentación? Sí se ve, doctor Iván. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar en este congreso. Muchas gracias a la doctora Martina. En esta mesa de análisis sobre enfoques sobre la medición y evaluación de los aprendizajes. Y para comenzar, encontramos en un cuadernillo publicado en 2019 por el INE,
Conceptualiza evaluación y medición. Y nos dice que evaluar es el acto o proceso cognitivo por el cual se establece una afirmación respecto a la calidad, valor o importancia de cierta entidad, mientras que la medición es un proceso en el que se le asignan atributos o números observables o inobservables de acuerdo con parámetros y reglas claramente definidas. Entonces, la evaluación está referida a una evaluación formativa, ¿sí? A una evaluación para el aprendizaje, en donde se emiten juicios de valor para identificar precisamente esas áreas de oportunidad, esas fortalezas que nos va a permitir, que nos permiten mejorar y alcanzar nuestras metas. Mientras que la medición se refiere un poquito más a la evaluación sumativa, es decir, a la evaluación del aprendizaje. ¿Sí? Como en el concepto anterior estábamos viendo, se refiere a un número o darle un atributo a una entidad, ¿sí? Tanto la evaluación como la medición son complementarias y lo que busca es el desarrollo integral del estudiante. Por lo tanto, la evaluación es un proceso, una estrategia estratégica que posibilita la consecución de metas, de visiones que se tienen de un futuro deseable sobre cualquier situación u objeto. Esto al permitirnos revisar de manera detallada y sistemática las acciones que se están ejecutando, ¿sí? Para poder alcanzar eso que nos estamos planteando en un inicio. Precisamente es ahí donde radica la importancia de la evaluación, ¿sí? De la evaluación al detectar, vuelvo a repetir, las fortalezas y las áreas de oportunidad que nos permite reestructurar el plan de acción que estamos ejecutando. En el ámbito educativo, la evaluación es una pieza fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje que se está llevando en el aula de clases, en la institución, en el currículo y al mismo tiempo en todo el sistema educativo, ya que cuando se realiza una buena evaluación, no una evaluación, sino una buena evaluación, se está en posibilidad de aprender, de innovar y de generar transformaciones verdaderas y necesarias en nuestra realidad educativa, en la realidad en la que nos encontramos. Ahora, si hablamos sobre la evaluación en educación superior, específicamente en la formación de formadores, es necesario voltear la mirada hacia nosotros, hacia nuestro propio ejercicio profesional. Es necesario problematizar, problematizar nuestra propia práctica educativa, ¿sí? Nuestras propias prácticas evaluativas, ¿sí? Solamente así, cuando nosotros estamos problematizando este aspecto, entonces existe la posibilidad de darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo y de qué manera podemos reconstruir esa práctica para lograr transformaciones. Algunos cuestionamientos que yo, que a partir de la reflexión comparto con ustedes es, en primer lugar, si el formador de formadores, realmente nosotros como docentes de educación normal, realmente realizamos una evaluación profunda y sistemática del desempeño de nuestros estudiantes, o solamente nos quedamos en el discurso, porque el discurso es muy bonito, ¿sí? En el discurso nosotros entramos al aula de clases y tratamos de compartir con nuestros estudiantes todas aquellas bondades, procesos que se lleva a cabo a través de la evaluación. Pero realmente realizamos en la práctica eso de que nosotros compartimos con nuestros estudiantes. Otro aspecto es si la evaluación que se realiza en los estudiantes promueve la mejora de sus aprendizajes y la consecución de las competencias profesionales y por lo tanto del perfil de egreso. O solamente evaluamos por los tiempos, por las características que tiene, por la carga administrativa que tiene la docencia, ¿sí? Se corre el riesgo de no realizar una evaluación de manera profunda y sistemática. Entonces, dentro de esta problematización que hacemos de nuestra propia práctica educativa, sería necesario cuestionar eso, ¿sí? Si realmente nosotros como formadores, formadores de los próximos docentes, realmente evaluamos sus aprendizajes.
Otro aspecto es de qué manera los procesos evaluativos en los que el estudiante participa, si es que participa, durante su formación profesional, tiene impacto en su práctica educativa, en su práctica docente, específicamente en el proceso de evaluación que se lleva a cabo con los estudiantes en un futuro. Es decir, si realmente los procesos de los procesos de evaluación que se llevan a cabo con los estudiantes normalistas le puede generar a ellos, ¿sí?, conocimientos, una concientización sobre la importancia de la evaluación que ellos mismos puedan ejecutar en un futuro con sus propios estudiantes. Y por último, si la evaluación de la práctica educativa en la que participa el estudiante durante su formación genera en ellos praxis. ¿Sí? Vamos a tomar en cuenta que el proceso de evaluación es un proceso, es un momento de oportunidad, es un espacio de reflexión. ¿Sí? Un espacio de reflexión en donde la construcción de conocimientos es la principal meta, ¿sí?, que nosotros tenemos al momento de llevar a cabo este proceso. Entonces, la evaluación para el aprendizaje debe dar cuenta por medio de evidencias del desempeño de cada uno de ellos, de las competencias que ha desarrollado y de lo que hace falta para poder alcanzarlas y llegar a niveles metacognitivos dentro de su práctica docente. ¿Sí? Además, la medición de ese aprendizaje tiene que mantener congruencia con lo que se registra en la evaluación formativa. De no ser así, entonces vamos a estar cayendo en las prácticas tradicionales de la evaluación. La evaluación tiene que servir para crear conciencia en los estudiantes normalistas, ¿sí? Tiene que crear conciencia sobre la importancia de la evaluación misma. Si el estudiante normalista no genera conciencia, no es consciente sobre la finalidad que tiene la evaluación, entonces el estudiante normalista en un futuro no va a generar conciencia en sus alumnos sobre la importancia de este proceso. Y entonces, ¿sí?, vemos lo que en muchas ocasiones vemos en la realidad, ¿sí? Maestros, profesores que ya se encuentran frente a grupo y que tienen diversas áreas de oportunidad sobre este proceso. Una de las alternativas es la evaluación integral, además de las otras que ya hemos revisado o que ya los demás ponentes nos compartieron, ¿sí? Se encuentra la evaluación integral, ¿sí? La evaluación integral propicia la participación del que se evalúa, permitiendo que éste contribuya a la construcción de su propio conocimiento. Tenemos que darle voz a la persona con la que se está evaluando, ¿sí? Porque no es la misma realidad del que evalúa, del que se está evaluando. Solamente cuando se hace partícipe al estudiante, entonces se genera conocimiento, el estudiante genera conocimiento y es capaz de utilizar ese conocimiento para su desarrollo profesional. ¿Sí? Es un espacio de reflexión y de mejora continua. Tal como lo menciona, por ejemplo, Hugo Mercer, que nos dice que la evaluación es realmente transdisciplinaria cuando la población, el grupo, el servicio, el programa que se está evaluando, encuentra condiciones para que su propio discurso sea reconocido con autonomía en la producción de la evaluación. Si el alumno no participa en su proceso de evaluación, entonces muy difícil va a crear esa conciencia y va a interiorizar este proceso, ¿sí? Además, la evaluación integral, su finalidad es alcanzar los niveles más altos de idoneidad profesional y comprensión de los sujetos de sí mismos, así como de sus contextos. Es una evaluación contextualizada, una evaluación transgresora, una evaluación que integra todos los conocimientos que intervienen en su práctica y en su ejercicio estudiantil y laboral en un futuro, ¿sí?
Nosotros no podemos evaluar en educación, en la formación de formadores a los estudiantes si no consideramos todos aquellos aspectos que intervienen en su formación. Y hablo de aspectos económicos, aspectos sociales, aspectos culturales que afectan al desempeño del estudiante. Entonces, la evaluación integral nos pide y nos exige tomar en cuenta esto al momento de evaluarlos, porque cuando el docente se encuentra en el aula de clases con sus estudiantes, intervienen estos mismos aspectos, intervienen estos elementos al momento en que evalúa a sus estudiantes, ¿sí? Además, la evaluación integral es una evaluación democrática, inclusiva, crítica y ética, ¿sí? Las técnicas y los instrumentos son diseñados y son aplicados de manera contextualizada a la realidad que se está viviendo en la institución de educación superior, en este caso en las escuelas normales, ¿sí? Entonces, la evaluación integral es una opción adecuada para generar praxis en nuestros estudiantes. La evaluación en escuelas normales tiene que generar praxis en ellos para que puedan reflexionar, que puedan analizar, que puedan reconstruir, ¿sí?, sus prácticas educativas. Cuando el estudiante genera praxis, entonces está en condiciones de innovar, de proponer, de transformar la realidad educativa, de transformarse al mismo tiempo ellos y transformar a todos los que se encuentran a su alrededor, ¿sí? Compartiendo un poco lo que sucede en el Colegio Motolinía en la sección normal. La evaluación de los aprendizajes, las competencias, tanto genéricas como profesionales, se llevan a cabo a través de técnicas, de métodos, de estrategias. Por ejemplo, la terapia de Nolli y la narrativa reflexiva este, que propicia que el estudiante reflexione precisamente sobre su quehacer educativo, sobre su aprendizaje dentro de la institución y sobre su aprendizaje en la realidad educativa, al analizar y reflexionar sobre el desarrollo de sus competencias profesionales, pero al mismo tiempo al escuchar otras voces que son ajenas a la institución, ¿sí? Al momento de analizar lo que está sucediendo en las diferentes estructuras, dimensiones que tiene la realidad, ¿sí? Es decir, lo que se intenta hacer en el Colegio Motolinía es generar precisamente esa reflexión sobre su propia práctica, pero desde su propia práctica, obviamente contextualizada, ¿sí? En este tipo de evaluación de aprendizajes participan todos los agentes, desde los docentes, estudiantes, así como agentes externos, que emiten sí juicios de valor, pero que esos juicios de valor, esos juicios a que llega el propio estudiante, sí, es tomando en cuenta también las evidencias de su desempeño. La evaluación para el desarrollo integral no puede suceder también si no existen evidencias realmente de su desempeño. Por otro lado, es una de las situaciones que se presentaban, los cuestionamientos en diapositivas anteriores, es precisamente esa reflexión que se hace sobre el ejercicio que ocurre en la institución educativa. Actualmente el Colegio Motolinía realiza un proyecto de resignificación de procesos de calidad de los colegios del Espíritu Santo, en el cual se encuentra en etapa de diagnóstico. Una de las líneas de acción es la cultura de la evaluación. Y en esta línea de acción se pretende evaluar todo lo referente al aprendizaje de los estudiantes, al desempeño que están teniendo nuestros estudiantes, ¿sí? Además, también el desempeño del docente, ¿sí? El desempeño en cuanto a su práctica educativa dentro del aula de clases, la evaluación del currículo y las funciones que realizamos cada uno de los integrantes de la institución. Este proyecto es una oportunidad que tenemos todos los docentes que participamos en esa institución para reflexionar sobre nuestra práctica educativa, ¿sí? Sobre nuestros logros, sobre nuestras deficiencias. Es una oportunidad de transformación institucional. Entonces, la evaluación, ¿sí? Tenemos que ser conscientes que la evaluación como es parte de nuestra vida cotidiana, profesional,
tenemos que generar reflexiones, tenemos que generar praxis para poder transformarnos nosotros, transformar nuestras prácticas educativas y al mismo tiempo transformar a nuestros estudiantes. Gracias. Muchas gracias, doctor Iván Tafoya. Bien, de esta manera damos por concluido el primer momento de participaciones en el que nuestros ponentes han compartido sus presentaciones, sus enfoques sobre la medición, algunas reflexiones o cómo lo han realizado desde sus ámbitos institucionales. En este segundo momento de nuestra mesa, daríamos la oportunidad de quienes nos acompañan en esta mesa puedan generar alguna reflexión o alguna pregunta, algún comentario para alguno de nuestros ponentes. En este sentido, entonces, damos la oportunidad. Si es así, pues les solicitaríamos que puedan abrir su micrófono. Sí, tenemos por ahí a Guadalupe Hernández. ¿Quiere participar? Adelante, Guadalupe, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas, a todos. Qué gran honor estar aquí escuchándoles y bueno, pues quiero felicitar y expresarles mi admiración a los ponentes, a la ponente, muchas felicidades. En este tenor, en los temas en los que están tratando, bueno, pues la pregunta iría muy específica a la doctora Adriana por el contenido de su ponencia y que me surgió una duda muy interesante. Bueno, para mí interesante, pero ya veremos. Usted estaba señalando, doctora Adriana, sobre esta parte de la evaluación democrática, lo cual es un término que personalmente me llamó mucho la atención y no había tenido yo la oportunidad de escucharlo. Hablaba usted sobre una parte de la evaluación que personalmente considero muy importante, no obstante, no sabría yo cómo trabajarlo. Usted dijo que habría que propiciar en los estudiantes una reflexión acerca de lo que están aprendiendo, acerca de lo que nosotros como docentes les estamos evaluando. Y entonces llega a mi cabeza esta parte de la práctica donde, bueno, si bien nos piden hacer instrumentos, bueno, yo trabajo en educación básica, quiero señalar eso, nos piden hacer instrumentos como fichas descriptivas de los estudiantes, se manejan solamente a veces a nivel interno para el cuerpo docente y los directivos. Sería interesante que también los estudiantes conocieran esta información, no obstante, esta cultura de leer en lo que puedo mejorar, en lo que tengo fortalezas, muchas veces no se encuentra presente o bien se da por sentado. Si nosotros a veces damos una descripción del estudiante, pues es como, sí, lo leo y bye. Entonces, la pregunta es, después de todo este rollo, ¿cómo empezaríamos a propiciar en los estudiantes este ejercicio de reflexión que sea auténtico? ¿Cómo podríamos empezar a dar estos pasos? Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es muy interesante cómo los estudiantes son parte de ese proceso de evaluación y de reflexión de lo que han aprendido y cómo lo han aprendido. Nosotros en la escuela normal lo que hacemos es la sistematización de la práctica educativa y también la narrativa de esa práctica y nos sirve como un elemento de reflexión, de análisis y de mejora, porque las chicas van identificando esa posibilidad o esa necesidad donde les hace falta fortalecer. Pero ¿cómo hacerlo con los niños de la escuela primaria? Ahí tendríamos que ver qué es lo que a ellos les interesa aprender y cómo eso que a ellos les interesa aprender lo estamos vinculando con el plan y programa de estudio. Los niños tienen muchas necesidades, muchos intereses, una habilidad y una creatividad pues muy importante para el trabajo.
Incluso nos pueden dar varias estrategias para abordar diferentes contenidos, porque tienen una intuición nata y una capacidad de preguntarse, de asombrarse. Yo lo veo con los niños de educación preescolar. Hacen preguntas demasiado complejas que llevarían todo un proceso de investigación para resolverlas. Entonces, a partir, yo creo, de esa necesidad que ellos tienen del aprendizaje, de cómo les gustaría aprender, ¿qué nos sugieren a nosotros como maestros también poder trabajar? ¿Cómo organizar el salón de clases? ¿Cómo mover y esa ruptura de esquemas, de situaciones que a veces ya tenemos muy estructuradas como docentes en el trabajo en el aula? Pasar a nuevas estrategias más diversas, más motivadoras, más retadoras para ellos y que se sientan bien, que se sientan cómodos, que genere un ambiente de aprendizaje motivador. Entonces ellos también pueden reflexionar sobre lo que están aprendiendo y para qué lo están aprendiendo, para qué les sirve eso que aprenden, por qué leemos, por qué estamos leyendo este cuento o estamos analizando estas frases o estamos viendo lo de historia, qué ha pasado en Morelia, ¿no? ¿Cómo podemos generar un proyecto de trabajo con ellos a partir de esas inquietudes? ¿Cómo ellos pueden tener esas hipótesis? Y luego a qué resultados llegamos con la investigación que realicemos en nuestro proyecto. Ellos están aprendiendo y estamos aprendiendo todos en ese proceso democrático de diálogo de saberes. Nosotros como maestros aprendemos mucho de los estudiantes, tanto cuando nos enfrentamos a muchos problemas que a veces no sabemos cómo resolverlos. Un estudiante más problemático nos hace investigar, nos hace diversificar las formas de enseñanza, de aprendizaje, de trabajo, de investigación. Entonces, también los niños son una potencialidad enorme para el trabajo con nosotros y para nuevas experiencias, nuevas posibilidades de hacer educación, porque a veces sí tendríamos que cambiar esa cultura y esa forma de ver las cosas. Ser más flexibles, ser más abiertos, no todo va tan encasillado, no todo va hacia la medición, a controlar el proceso, no, al contrario, yo creo que necesitamos generar esas capacidades en los estudiantes, en los niños, en nosotros mismos, de ver las formas más abiertas, más transdisciplinares en esa reflexión y en el ejercicio para una mejora y una cultura de la evaluación. Gracias, no sé si le conteste. Sí, doctora, muchísimas gracias. Es usted muy amable. Gracias. Gracias, doctora, por su respuesta. Tenemos aún tiempo para alguna pregunta más, algún comentario, quizá para el doctor Iván Tafoya, el doctor Francisco Ruiz Paredes, o incluso nuevamente para la doctora Adriana. Si es así, pueden abrir su micrófono. Bueno, posiblemente sean los únicos comentarios y las únicas preguntas que... Ah, ya tenemos a alguien. Sandra Zoraida, por favor, Sandra, compártenos tu reflexión. Claro que sí, muy buenas tardes, noches a los doctores que están aquí presentes. Agradezco mucho estar en este conversatorio y de verdad bastante bueno. Tengo muchos años de servicio y escucho que el maestro Iván habla de evaluación, el doctor Francisco de igual manera, la maestra Adriana dice cuánto aprendemos de los alumnos de preescolar. He trabajado en todos los niveles. Tengo 40 años de servicio y con todos los niveles he trabajado. Sin embargo, con el que menos me meto es con secundaria, porque las hormonas de ellos y las mías chocan. Así es esto. Sin embargo, hay cosas de la vieja guardia que necesitamos jalar. No podemos decir que todo lo anterior fue malo. Yo he hecho una metodología para el aprendizaje de la lectoescritura, por ejemplo, con estrategias nuevas y estrategias
viejitas, le pudiéramos decir, porque lo importante, por ejemplo, en primer año de primaria, es que el niño aprenda a leer, escribir, sumar y restar, y buscar todas esas estrategias y alternativas que nos da la maestra Adriana, porque el niño es tan curioso que es capaz de enseñarnos a nosotros, los adultos, cómo llegar a la solución, por ejemplo, de un problema, visto desde la lectoescritura, relacionado o trabajando la transdisciplinariedad, que es muy difícil. Apenas estoy yo empezando a trabajar esa parte. Le pudiéramos decir cómo relacionar todo lo que vivimos cotidianamente con la enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, necesitamos recordar que hay conceptos que se tienen que trabajar y hemos dejado de lado eso. Los normalistas, las escuelas formadoras, los normalistas vienen carentes de esa parte. Cuando yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué es número? Me dicen, pues número. Sí, pero ¿qué es conteo? Pues y contar, bueno, ¿qué es seriación? Pues juntar, no saben ni siquiera el concepto. Entonces ahí hay un rompimiento entre el plan y programas de estudio con respecto a lo que se hace en la práctica docente y lo que se enseña en las normales formadoras de docentes. Entonces tenemos que recapacitar desde muy atrás qué se necesita para tener un buen docente frente al aula. Aparte de control, porque los niños hoy por hoy no son tan controlables. Y queremos que los niños estén callados, no van a estar callados, porque quieren opinar, quieren hablar. Los pone uno frente a la tele y ellos manipulan la tele. Pero nosotros no somos televisores, somos docentes, que también tenemos una iniciativa, como los chicos. Entonces necesitamos nosotros hacer un engrane con todo ello. No sé, es un trabajo que amerita realmente investigación y aportaciones de personas que ya tenemos muchos años en el trabajo cotidiano del aula, que hemos trabajado en todos los niveles, que ahorita, por ejemplo, trabajo en maestría también y veo esa carencia fundamental en los docentes, porque tienen que saber como quiera los conceptos que se deben enseñar. Si no hay conceptos, no hay más, es la raíz del árbol. ¿Cómo voy a enseñar a sumar si no sé qué suma? ¿Cómo voy a enseñar una oración, a que un niño forme una oración si no sé qué es oración? Entonces sí necesitamos recapacitar en esa parte. Creo muy humildemente que necesitamos trabajar en conjunto. Los docentes frente a grupo con los formadores de docentes y verán que hacemos un equipazo. Agradezco todo lo que me dieron esta tarde porque lo llevo aquí anotado y bueno, Dios los bendiga. Muchas gracias. Bien, amable. Muchas gracias, Sandra Zoraida. Muy bien, por cuestiones de tiempo y lo que tenemos establecido en nuestro cronograma, estaríamos dando la oportunidad de que nuestros ponentes generen un cierre, quizá dar cierto énfasis en lo que nos han comentado, por ejemplo, la doctora Adriana, ¿no? Donde nos plantea estos enfoques de la evaluación, cómo es muy importante tener esta diferencia entre aquello que tiende más a la medición en términos de estandarización, pero también cómo podemos contemplar la evaluación formativa o la evaluación auténtica o esta metaevaluación desde los términos en los que estamos trabajando en esta mesa que se refieren a la transdisciplinariedad, ¿no? Quizá también el doctor Francisco, cómo nos comparte esta experiencia en su trabajo en el Instituto Tecnológico de Morelia, a partir pues, de indicadores claros, que es pues los índices de evaluación en sus estudiantes, comentaba por ahí del 60%, ¿no? Y cómo este trabajo que ellos están generando a partir de la academia puede construir o tejer esta currícula para generar los índices de criticidad, ¿no? Construir las redes complejas que está planteando a modo de identificar aquellas ciencias críticas o los módulos de conocimiento esenciales que nos está compartiendo. Pero al tiempo que
permiten potenciar el aprendizaje de los estudiantes. En este caso, de los ejemplos que nos da son carreras de ingeniería. También brinda la oportunidad para identificar ciertas debilidades en la malla curricular. Realmente desconozco si me imagino que sí, que la malla curricular se determina a nivel nacional, pero eso ya habla de un buen ejercicio docente, por lo menos por parte del doctor, ¿no? Y de quienes integran su academia, ¿no? Y con el doctor Iván, bueno, también reitera sobre estas diferencias entre la medición y la evaluación, pero un ingrediente distinto que él comparte en su presentación es cómo estas al final se conjugan y contribuyen al desarrollo integral del estudiante, ¿no? Cómo comprender, dice él, prefiere anticipar este adjetivo quizá de la buena evaluación para el trabajo, ¿no? Y para aprender, para generar la transformación. En su ponencia es muy reiterado esta parte de de generar transformación, ¿no? De construir praxis. Quizá en su cierre pueda ser importante que nos defina cómo percibe él la praxis y cómo la trabaja a partir de su condición de formador de formadores, precisamente, ¿no? Y lo que, si bien nos comparte algunos de las técnicas que ha trabajado en la Escuela Normal Motolinía, como la terapia de Knoll o la narrativa reflexiva, pues cómo poder profundizar esta parte de la praxis en el sentido de que es muy importante porque quienes estuvimos en la escuela normal nos damos cuenta de lo que comparte el doctor Iván, de que no se interioriza el concepto de la evaluación o la importancia de la evaluación. Y entonces al no interiorizarlo es algo que no se realiza en la práctica cotidiana, sino se da énfasis quizá nada más al trabajo de los conocimientos, de los aprendizajes, pero la evaluación misma queda de lado, ¿no? Porque precisamente parece que es más importante el trabajo de los contenidos y no de la evaluación misma. Pero bueno, solo son comentarios que hacemos de manera muy respetuosa. Reiteramos el agradecimiento de que hayan estado con nosotros y les brindamos nuevamente la palabra, si me lo permiten, en el orden que lo hicimos con anterioridad, en este caso a la doctora Adriana, para que nos comparta un cierre de su ponencia. Doctora, por favor. Sí, muchas gracias, doctor. Yo creo que la evaluación es un proceso complejo que se vive a diario y de manera cotidiana, de manera educativa y en toda la vida que estamos desarrollando. Además de eso, debe ser un proceso también consensado en el colectivo y en la escuela, y debe tener ética, considerar el contexto, las necesidades del alumno, las necesidades del maestro, del currículum, desde una visión humanista, de la colectividad, hacia dónde se quiere llevar la institución educativa, los estudiantes, qué proceso de transformación se quiere generar. No podemos convertirnos en un sistema educativo o en una institución que excluye o expulsora de estudiantes que presentan grandes asimetrías. Al contrario, ¿cómo trabajamos a partir de ese contexto y de esa necesidad del estudiante? ¿Cómo hacemos la adecuación curricular? Lo que mencionaba la maestra es muy importante porque ahorita en las escuelas normales estamos trabajando la readecuación y una nueva malla curricular de 16 licenciaturas. Entonces, ¿cómo tendríamos que establecer esa vinculación con el maestro que está en el aula, con los maestros que acaban de egresar de las escuelas normales, con las necesidades también de los padres de familia? Un trabajo interinstitucional con la Secretaría de Salud, de inclusión, de los derechos, trabajar, yo creo que en un enfoque de derechos, porque la evaluación no va ajena a todo el proceso educativo, es parte de todo ello. Y si la vemos diferente, yo creo que no estamos en esa dinámica de integralidad, de holismo, de esa visión transversal y transdisciplinaria de lo que tiene que ser la evaluación. ¿Hacia qué aspiramos? A formar maestros comprometidos socialmente, que se vinculen con la comunidad, que generen ese empoderamiento de los más invisibilizados, por ejemplo, a formar profesionistas competitivos, como decía el maestro del tecnológico. Entonces nosotros, yo creo que con profesionistas más humanos, más vinculados hacia la comunidad, no competitivos,
Para nosotros yo creo que no tendría que ver eso de la competitividad, porque trabajamos con seres humanos, no con empresas, no con productos. No podemos reducir la evaluación a una simple medición. Estaríamos negando al ser humano en su esencia y en su transformación y evolución de esa conciencia y esa trascendencia a la cual tendríamos que aspirar y formar a un docente integral en todas las esferas de su profesión y en esa vinculación con la comunidad y desde la colectividad. Muchas gracias, maestro, y agradezco a la doctora Martina por la invitación a la Escuela Normal Superior y a la red. Muchas gracias, doctora Adriana, por sus aportaciones y por sus reflexiones finales. Le cedemos la palabra al doctor Francisco Ruiz. Ya nada más, gracias. Me gustaría nada más agregar unos detalles. Yo creo que como país nosotros necesitamos definir, vuelvo a decirlo, qué rumbo queremos. Es fundamental para que todos en ese sentido hagamos todo el esfuerzo. Pero si yo quiero ser creativo, por ejemplo, en arte, en cultura general, en cuestiones sociales, veo que eso es la tendencia que tienen ahorita países como Inglaterra, en general Europa, y un poco los Estados Unidos. Y nosotros estamos tratando de crear expertos en tecnología. Los científicos ahorita, pues, digamos, están haciendo lo que pueden, su papel, pero en cuestión de tecnología, pues también si queremos aspirar o no a ser un país digamos, más industrialmente más fuerte, pues ahí están los ejemplos de Taiwán, están los ejemplos de Singapur, todos ellos se fueron a tecnología. Entonces, y como dicen aquí, ¿qué queremos ser? Porque si queremos ser, por ejemplo, como países, digamos, vamos a ver Cuba, que estuve 2 veces en Cuba, allá los compañeros están metidos en otra inercia, trabajan muy a gusto, con poquitas condiciones de trabajo, bueno, ni tan a gusto, pero digamos, su mentalidad es de otro estilo, es más social, bueno, pero así son, porque ellos lo definieron así o los provocaron así. Entonces, pero nosotros, ¿qué queremos ser? Porque si nos vamos a hacer nada más, digamos, usuarios de tecnología y lo peor, usuarios de ciencia, pues nosotros siempre vamos a estar en un nivel donde vamos a hacer lo que otros digan. Si se fijan en una de las conferencias que estuve en el otro lado de inteligencia artificial, todo el software que se usaba eran puros nombres en inglés. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Cuando la India dijo, yo quiero ser un país que haga software, pues se hizo un país excelente en software. Pero nosotros, manufactura, nos han dicho, ustedes hagan manufactura, ustedes dedíquense al campo, dediquen al turismo y ¿cómo se llama? Y a la migración, porque también es buen negocio. Pero esas cosas, uno como país debe decir, eso es realmente lo que quiero. Lo peor es que no son políticas de nosotros, son políticas yo las escuché del Banco Mundial hace muchos años. Pues, ¿qué queremos ser? ¿Qué tipo de país? Y entonces ahí sí ya vemos qué tipo de estudiantes queremos. Ahorita por lo pronto, en esto de la transición energética, los estudiantes muy capacitados los necesita México urgentemente para poder contener todos los embates de los extranjeros. Si no, vamos a ser dependientes siempre. Y eso es una cuestión que debemos, qué tipo de país queremos hacer. Por eso yo quisiera cerrar así, que nos hace falta una política de Estado donde es urgente definir el rumbo de este país. Gracias. Muchas gracias, doctor Héctor Francisco Ruiz Paredes, por su reflexión de cómo se vincula el tema de la educación con el desarrollo económico, el desarrollo nacional en este contexto en el que nos encontramos, ¿no? Muchas gracias. Le damos la palabra al doctor Iván Alberto Tafoya. Gracias.
el proceso de evaluación es un proceso ideal para generar praxis, ¿sí? Para generar precisamente conocimiento, para reflexionar al momento en que el estudiante, en este caso el estudiante normalista, está accionando, ¿sí? Si nosotros reflexionamos al momento en que estamos ejecutando nuestra práctica docente, entonces eso nos va a permitir problematizar nuestra propia práctica, ¿sí? Problematizarla, encontrar situaciones de mejora, ¿sí? Es decir, al momento en que nosotros identificamos esas situaciones de mejora, entonces estamos en condiciones de innovar nuestro propio ejercicio profesional, ¿sí? Nuestro propio ejercicio profesional, y en ese momento, ¿sí? En que estamos innovando, entonces estamos transformándonos, ¿sí? Estamos transformando lo que hacemos, con quien trabajamos, estamos evolucionando, vaya, ¿no? ¿De qué manera se trabaja la praxis con los estudiantes? ¿Sí? Primero, yo siempre le he apostado a la sensibilización sobre la evaluación, la sensibilización sobre la práctica, ¿sí? Al momento en que el estudiante se sensibiliza sobre ello, entonces se interioriza, ¿sí? Interioriza y se preocupa por hacer las cosas bien, ¿sí? Se preocupa precisamente por aquello que su vocación le está insistiendo. Al momento en que interioriza, empieza a reflexionar, comienza a reflexionar sobre lo que está haciendo, sobre lo que está aprendiendo, sobre sus áreas de oportunidad, ¿sí? Entonces, una forma de que trabajamos, no solamente yo, sino los integrantes como colectivo del Colegio Motolinía, es precisamente provocar esa reflexión en diferentes momentos en los que las estudiantes se van a práctica, ¿sí? Se van a práctica, regresan en diferentes ocasiones durante la práctica a la escuela, precisamente para escucharlas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo en su realidad, en su accionar? ¿Sí? Porque una parte muy importante nosotros como docentes para generar praxis en ellas es escucharlas, escuchar sus necesidades, qué necesidades de aprendizaje tienen las estudiantes. ¿Sí? Como decía ahorita muy acertadamente la maestra Sandra, tienen una laguna, de repente las estudiantes normalistas pareciera que tienen unas lagunas conceptuales bárbaras, porque al parecer nos enfocamos en las normales al desempeño, a las habilidades, a lo que hace, pero nos olvidamos que para poder hacerlo el docente, la estudiante tiene que generar procesos cognitivos conceptuales, y los estamos dejando a un lado. Pero si nosotros nos acercamos a los maestros titulares, nos acercamos a las propias estudiantes, a preguntarles cuáles son tus necesidades para poder aprender, para poder realizar una buena práctica educativa, entonces nos vamos a dar cuenta que nuestras creencias profesionales, nuestras creencias que se encuentran en nuestra práctica educativa, no son no son las adecuadas, ¿sí? Y si la estudiante, también estudiante normalista, ve que nosotros constantemente estamos reconfigurando nuestra práctica, la estudiante también lo va a hacer, ¿sí? Entonces yo apuesto a la evaluación, al proceso de evaluación, como generadora de praxis, como generadora de la problematización de nuestra propia práctica educativa, ¿sí? Para poderlos transformar y para alcanzar precisamente esa idoneidad profesional que al final de cuentas es la que va a resolver las necesidades actuales que tiene el sistema educativo nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Iván Alberto Tafoya. Muy interesante su reflexión, donde posiblemente nos delinea cómo esta parte de la evaluación pues se encuentra muy vinculada a la problematización que nos está compartiendo, ¿no? Muy bien, pues hemos llegado al término de nuestra mesa denominada Enfoque sobre la medición y evaluación de los aprendizajes. Agradecemos nuevamente a las personas que nos han acompañado, principalmente a nuestros ponentes. Doctora Adriana, muchas gracias. Doctor Francisco Ruiz Paredes, muchísimas gracias.
doctor Iván Alberto Tafoya, muchas gracias por su participación y por compartir este espacio con nosotros. Y a nombre de la Red Iberoamericana de Investigación sobre la Calidad de la Educación Superior en su 10º Congreso Internacional, pues nos despedimos y les damos las gracias a nuestros ponentes y a nuestros invitados y asistentes a este evento, y agradecemos y esperamos vernos en una próxima ocasión en un próximo congreso. Sin más, les agradezco y muy buenas noches a todos.